varios temitas para proseguir. Recuerden que hemos empezado esta segunda parte viendo lo que eran las mutaciones a nivel del par sexual XX o XY, o sea, lo que tenía que ver con mutaciones a nivel de los cromosomas sexuales. Y habíamos visto también los síndromes de Turner y Klinefelter. Y la última clase antes de las vacaciones vieron lo que era el síndrome del supermacho o triple X o de la superhembra, que teníamos que ver como X y Y. Eso sería como parte de lo que es la segunda era. Para ir completando con los temas de la segunda era, hoy vamos a ver lo que es la variación genética. Ya vamos a ver, fijarse, un momento, ya se activa todo, estamos también con las comunicaciones. Bien, hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de la variación en la expresión de los genes. ¿Qué significa esto? Y vamos a ver a la vez también lo que se llama calvicie o alopecia y el síndrome de Marfan y lo que tiene que ver con la osteoporosis imperfecta. ¿Todo eso, profe, hoy? Sí, todo eso. Empezamos con la variación genética o la variabilidad genética. Tiene que ver con la variación en el material genético de una población o una especie. Generalmente, cuando uno habla de variabilidad genética, tiene que hablar del genoma, donde están ubicados todos los genes. Tengan en cuenta que no existen dos individuos genéticamente idénticos. Ustedes van a decir, profe, y los gemelos, y los mellizos. No, no, no. No existen dos individuos genéticamente idénticos. Y aparte, la variación genética está presente en una o en varias partes. ¿De qué? Del genoma. ¿Qué me permite a mí la variación genética? Estudiar a una población de individuos de una misma especie, como por ejemplo miembros de una población que se cruzan entre sí y comparten un grupo de genes llamados reservorio génico. Eso a mí lo que me va a permitir es ese gen de reservorio génico, me va a permitir ver en una población diferentes tipos de alelos, modificaciones a nivel de un gen. Recuerden que en una cromátida, una porción de genoma, nosotros tenemos los loci, ¿se acuerdan de esos lugares imaginarios que eran los locus? Y los locus que estaban formados por líneas o porciones que llamábamos alelos, donde se encontraban un gen en particular o varios genes. ¿Se acuerdan todo eso, no? Sí, profe. Hola, ¿están escuchando algo? Sí. Sí, profe. Bien. Estas variaciones genómicas o génicas estas variaciones genómicas o génicas tienen que ver ya sea con una variación a nivel de alteración al fenotipo o del genotipo. Si es a nivel del fenotipo, esta variación tiene la característica que son particularidades que son visibles en el organismo, características observables. Generalmente las variaciones genotípicas, fenotípicas, presentes en un individuo, tienen una relación estrecha con el medio ambiente, en donde se llevan a cabo, por ejemplo, color de piel, una característica fenotípica. Otra variación que la genotípica tiene que ver con características heredables de un individuo que están contenidas en el genotipo y van a permanecer inalteradas durante toda la vida de ese organismo. Generalmente tiene que ver con la totalidad de la información genética que posee un individuo y que es heredada por sus progenitores.
Cuando hablábamos de los diferentes tipos de herencia, cuando presentamos a nivel de la química biológica o de la base biológica, la herencia mendeliana, que estaba basada en las leyes de Mendel. También existe una herencia llamada intermedia, que puede deberse a rasgos que hay presentes en dos caracteres que se heredan. Puede haber una codominancia. Recuerden que la codominancia era una palabrita que me indicaba que ambos progenitores tenían la característica de permitir de que eso se observe en la descendencia. Dos o más rasgos que se expresan al mismo tiempo. También vimos, antes del receso de invierno, la herencia ligada al sexo. Tenían que ver con características ligadas principalmente al cromosoma X. Cuando se habla de la variabilidad genética, tenemos que tener en cuenta el origen y la importancia que tienen. Dice que actualmente hay dos factores que producen una variabilidad genética, lo que son las mutaciones genéticas o alteraciones o variaciones o cambios a nivel de los genes y la recombinación. O sea, voy de nuevo. Actualmente, dos factores permiten hablar de variabilidad genética: las mutaciones genéticas y las recombinaciones genéticas. Cuando hablamos de mutaciones, variación o cambio a nivel de un gen. Cuando hablamos de recombinación genética, estamos hablando a nivel de la reproducción sexual. ¿Qué tipo de división sexual será? ¿Mitosis o meiosis? Meiosis. ¿Listo? ¿Se entendió? ¡Hola, Mince! Hola, profe, ¿cómo está? Yo bien, ¿y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Fijarse, dentro de esas fuentes de variación genética, me indica a mí que tenemos la mutación, que es un cambio en una secuencia del ADN, ya sea alterando el orden de ubicación de los nucleótidos o alterando alguna de las estructuras de un nucleótido, o bien alterando una pequeña porción de esa estructura del nucleótido. Puede deberse a errores en la replicación del ADN, o a radiaciones o sustancias que pueden alterar, que provienen del medio ambiente y me provocan una mutación. Generalmente hay mutaciones que no siempre van a afectar al fenotipo. Recuerden que el fenotipo estamos hablando de caracteres observables. Por eso dice que las mutaciones no siempre van a afectar al fenotipo. O sea que no necesariamente son afecciones o daños o alteraciones que la vamos a observar a nivel de caracteres físicos, conductas o trastornos metabólicos, bioquímicos. Cuando se habla de las mutaciones, la única fuente de la variación hereditaria tiene que ver con las combinaciones de los genes y que se produce cuando hay una reproducción a través de los gametos masculinos y femeninos. Recuerden que dentro de la meiosis 1, el principal proceso es el crossing, el intercambio de material genético entre cruzamiento. ¿Dudas? Bien. Por ahora no, profe. Fijarse, cuando hablamos de cambios en el genotipo, tiene que ver con la genética de la población, con mutaciones que tienen lugar en el genotipo y que generalmente son heredables. Tienen la característica de mutaciones de que son la materia prima de un proceso evolutivo, que tienen la característica de que permiten que haya una diferenciación con respecto a otras características evolutivas de la especie. ¿Qué causas pueden provocar una variación o una variabilidad a nivel del gen? Por ejemplo, una mezcla al azar de genes de progenitores.
En los seres diploides, cromosomas homólogos contienen genes para los mismos caracteres. Una combinación de cromosomas, donde los gametos, diferentes entre sí, pero dando que cada uno recibe un ejemplar al azar de cada tipo de cromosoma. Combinación de cromosomas. ¿Qué otra cosa también puedo observar? Que causen una variación de los genes, una recombinación de los mismos. Como les decía recién, durante la profase 1 de la meiosis 1, donde se lleva a cabo el entrecruzamiento o crossing, partes de las cromátidas de los cromosomas homólogos intercambian, resultando cromátidas diferentes a las originales y a la vez diferentes entre sí. Intercambian material genético. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Cuando entonces hablemos de variabilidad genética, tenemos que tener en cuenta que puede ser por una mutación o bien por una recombinación. ¿Mutación de qué? A nivel de los genes. Y recombinación a nivel también de los genes. Obviamente que la mutación va a ser una alteración que no tiene nada que ver con la parte sexual como la recombinación. ¿Queda claro eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Para empezar a hablar, escuchen bien esto porque esto viene interesantísimo. Para empezar a hablar de diferentes variaciones, vamos a empezar con el síndrome de Marfan. Es otro de los síndromes que, al igual que el de Turner y el Klinefelter, entra para la segunda era. ¿Qué es el síndrome de Marfan? Un desorden autosómico del tejido conectivo. ¿Qué involucra? Varios tejidos u órganos. Sistema ocular, músculo esquelético, sistema cardiovascular. ¿Dónde se ubica generalmente este desorden? En el cromosoma 15, o sea que si es autosómico, estamos hablando ya de lo que son los cromosomas somáticos. ¿Sí? En el cromosoma 15, en la porción Q21.1. ¿Qué provoca esto? Que genere distintos tipos de fenotipos, con características aisladas en los neonatos en forma grave y en forma muy progresiva, o sea que rápidamente se van a observar en muchas organelas y sistemas y generalmente se producen animalidades, no está mal escrito, animalidades, o sea, cuestiones que suenan a algo muy, pero muy desordenado y fuera de lugar. Principalmente se ven afectadas las microfibrillas en la matriz extracelular. ¿Se acuerdan de la parte del citoesqueleto? Hola. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se Sí, acuerdan que profe. teníamos ahí microfibrillas que formaban parte de ese esqueleto de proteínas que mantenía las organelas medio separadas y distribuidas dentro de lo que era el citoesqueleto? ¿Se acuerdan eso? Sí. Bien. Este síndrome tiene mucho que ver con esa desorden o esa alteración que se da en la porción Q del cromosoma 15, llamada como una microfibropatía o fibrolopatía. Y tiene mucho que ver las manifestaciones en diferentes etapas o edades. Oh, ¿qué pasó? Se me ha alterado mi querido síndrome de Marfan. Ay, Dios. Oh, oh.
Bien, vamos a ver. Esperan un momento, chicos. Bien, ya vamos a ver si se acomoda el síndrome de Marfan querido o no. Vamos a seguir con otra de las características que vamos a ver hoy. Disculpen esta pequeña improlijidad. Lo que conocemos comúnmente como calvicie. O sea, dentro de lo que es una alteración o variación genética, tenemos lo que se llama la calvicie o comúnmente llamada alopecia androgénica. Resulta que la alopecia androgénica o calvicie se define como una disminución o pérdida excesiva del pelo, en forma localizada o bien generalizada, que puede ser temporal o principalmente definitiva, de cualquier tipo u origen. Ahora, profe, ¿es característica solamente de los hombres? No. Oh, el profe Ruiz, qué bárbaro. La calvicie es una condición heredada por un gen influenciado por el sexo dominante en varones y recesiva en hembras. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi tatarabuelo, mi abuelo, mi papá, yo voy a ser pelado también y mis hijos para tener una cierta calvicie. Se hereda principalmente si aparece en el hombre dominante. La mamá también puede transmitirlo, sí, pero en forma recesiva. Queda claro, ¿no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Fíjense. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Puede repetir, profe? No. ¿Qué es una condición heredada? Una pregunta. ¿Sí, Charles? ¿Qué pasa? Charles, ¿tenés activado el audio? ¿Querés preguntar algo? Sí. ¿Y la calvicie se ocurre con la edad o no? ¿Cómo, perdón? La calvicie. Sí, ¿qué sucede con la calvicie? Sí. Se ocurre con la edad. Si tiene que ver con la edad, Sí, con la edad también. no te entiendo bien la última parte. ¿Cómo me querés? ¿Qué es lo que me querés preguntar? Si la calvicie se ocurre con la edad también. Se vuelve más importante e intensa a medida que transcurre la edad. Hay personas que pasando los 19, 18 años, dependiendo de la fuerte influencia genética, a muy temprana edad. ¿Qué significa esto? Que te puede aparecer a los 19, 20 años primeros rasgos, sí. ¿Se ve muy marcado después de los 30 años? Sí. O sea que te puede aparecer a temprana edad, pueden empezar a aparecer rasgos, pero que se marcan mucho a partir de los 25, 30 años para arriba. Ah, ¿Quedó gracias. claro? Sí, gracias, profe.
No, por favor. Vuelvo a repetir lo que me preguntaban hace rato Jazmín. Es una condición heredada por la influencia de un gen en el sexo que tiene que ver. Ojo, es un gen influenciado por el sexo que es dominante en el varón y recesivo en la mujer. Ambos lo pueden transmitir, pero principalmente lo transmite el varón a la descendencia. ¿Quedó claro ahora? Sí, profe, gracias. No, por favor, pregunten. Fijarse, dice que es una característica que aparece en ambos sexos. Se expresa más en uno que en el otro. ¿En cuál se expresa más? En los varones. Los genes se localizan en regiones autosómicas y su expresión depende del contexto hormonal. Por ejemplo, existe lo que se llama una calvicie prematura o temprana en los humanos. Fijarse en los genotipos. Si el genotipo es tanto papá como mamá con calvicie, el genotipo va a ser por derivados de presencia de un gen alterado por la calvicie. Si yo tengo un recesivo sin ninguna presencia en el genotipo, tanto el papá como la mamá no van a tener presencia de calvicie o alopecia. Si lo tengo presente en el papá y no en la mamá, va a ser un heterocigoto que va a tener presencia del gen que se va a transmitir. Tiene la característica, acá viene tu pregunta, Charles. Comienza en la adolescencia tardía. Principalmente se vuelve más fino el cabello y empieza a haber una leve caída. Clínicamente empieza a manifestarse entre los 20 y 40 años. ¿Qué hay? Hay una pérdida por una hipersensibilidad de los folículos pilosos a la testosterona. Tiene mucho que ver el componente hereditario y tiene la característica de ser de lenta evolución. Recuerden que si estamos hablando de alopecia androgénica, estamos hablando de calvicie. ¿Quedó claro, chicos, no? Sí, profe, gracias. En hombres, la causa más frecuente se le llama vértex y la región frontal. El vértex es esa aureola, en realidad no es una aureola, sino que es ese descampado en el centro de la cabeza que se lleva a cabo, o bien con esas entradas muy pronunciadas y marcadas en la frente, región frontal. En las mujeres, la causa más frecuente aparece después del efluvio telogénico. ¿Qué será? ¿Qué es el efluvio telogénico? Menopausia, puede ser. Sí, señorita, encantado, mucho gusto. O sea que estamos hablando por allá después de los 50, 55 años. Pero no es una alopecia tan marcada como en el hombre. Tiene una aparición más tardía y menos vista o menos marcada que en el caso del hombre. El 37% es posterior a la menopausia y un 13% de la menopausia. Y generalmente se da en el área de la corona, coronal, pero generalmente la mujer no pierde todo el pelo. En mujeres jóvenes con calvicie o alopecia androgénica, se pueden observar signos de hiperandrogenismo, acné, infertilidad, alteraciones del ciclo menstrual, hirsutismo y virilización. En esos casos lo que se hace es hacer un tratamiento con hormonas, testosterona y dihidroepinaldosterona. La etiopatología de la alopecia androgénica, principalmente a nivel de factores hormonales y predisposición genética. Tiene que ver con una poligenia dominante,
estímulos que tienen que ver a nivel de los andrógenos sobre el folículo piloso. Voy de nuevo. Estímulos que tienen que ver con los andrógenos sobre el folículo piloso. En este caso, se ve como predominio en los hombres porque presentan concentraciones aumentadas, que es la DHT, dihidroepiandrosterona. Voy de nuevo. DHT, dihidroepiandrosterona. La 5-alfa reductasa, que es una enzima, se encuentra incrementada en la vaina externa del epitelio folicular y la vaina folicular. Van a decir, pero profe, ¿esto es algo específico? Sí, es algo genético de una alteración a nivel de un gen, que lo que me provoca es una alteración de tipo hormonal, dada por una predisposición genética que generalmente es de tipo dominante. ¿Y a nivel de qué se da? A nivel del folículo piloso. ¡Wow! Fijarse, si hablamos de la alopecia a nivel masculino, tenemos que ver de que tiene que verse acá la testosterona, principal precursor de la dihidrotestosterona, la que le indicaba recién que está elevada, y aparece automáticamente que la pérdida de cabello tiene que ver con la presencia de receptores androgénicos del folículo piloso. Y ahí aparecen que hay concentraciones de ciertas enzimas o proteínas que lo que hacen es alterar esta interacción de la dihidrotestosterona alrededor de los folículos pilosos. Debilitan el folículo piloso. Esta enzima que decíamos recién, que la mostrábamos como la alfa-5 reductasa, tiene la característica de que a nivel del folículo piloso se encuentra en forma muy, pero muy elevada. Por lo tanto, alteran la presencia de la dihidrotestosterona, importante para la fortificación y el desarrollo del folículo piloso, del pelo. Generalmente se produce la caída de cabello en la coronilla y luego se extiende a nivel frontal, o sea que empieza a nivel de la coronilla, en la parte trasera de la cabeza, y se empieza a extender hacia la parte frontal. Se observa lo que estoy mostrando con el cursor, ¿no? Sí, profe. Bien. En el último estadio pasa de ser no cicatrizal a ser cicatrizal. ¿Qué significa no cicatrizal? El no cicatrizal es tener una cierta pequeña pelusilla, una cierta vellosidad, un pelo bastante fino. Y cicatrizal sería esto. ¿Observan lo que estoy mostrando con el cursor? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. En esta zona no hay presencia ni siquiera de pequeña vellosidad. No hay nada. Está cicatrizada toda la porción del cuero cabelludo. En el caso de la mujer, no se llega a ver tan marcado. Generalmente puede llegar como máximo a un nivel 1,4 o 2,1, como mucho, o a nivel frontal. No se ve como en estos casos que estoy mostrando el 2,2 o el 3 o un nivel excesivamente avanzado. Generalmente la mujer presenta más pelo, pero ¿sufre calvicie? Sí. Generalmente se observa esta línea del medio un poco más ensanchada. ¿Y con qué tiene que ver? Con la dihidroepiandrosterona, que producida en la glándula adrenal es el principal precursor que tienen las mujeres como dihidrotestosterona.
hormona que participa a nivel o alrededor del folículo piloso. Sí, Amanda, ¿alguna pregunta? Amanda. Me dice también que puede haber factores adicionales que pueden influenciar, como la concentración del citocromo P450, que se encuentra cerca de los folículos pilosos. ¿En qué puede afectar? En la ubicación que va a tener esta dihidrotestosterona para fortalecimiento del folículo piloso. La mujer no sufre de una calvicie común, muy marcada, como el caso del hombre. Se caracteriza generalmente por una zona localizada, generalmente en el centro de esa parte del cabello y de la cabeza, que se encuentra un poco fuera de lugar con la presencia de pelos, pero no es tan marcada. Generalmente se lo llama una alopecia de tipo difuso o de corona. Los cabellos en la zona frontal en la mujer se preservan en forma normal. Principalmente se caen a esta zona central. Una mujer que presenta el síndrome de ovarios poliquísticos puede llegar a tener alteraciones, obviamente, si tiene síndrome de ovario poliquístico, tiene alterado el proceso metabólico de las hormonas gonadales femeninas. Por lo tanto, va a presentar alteraciones capilares relacionadas con los andrógenos. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense con esto. Resulta que para nosotros empezar a hablar de la alopecia androgénica o la calvicie, dice que existen ciertas características que se observan o se pueden ver como marcadas en la parte previa o al inicio que va a tener la alopecia. Pitiriasis estetiotera o caspa grasa, esas cositas blancas que aparecen en el cuero cabelludo, entre el pelo y el cuero cabelludo, la caspa. Después, una intensa picazón. Y luego también se lo relaciona con un cierto grado de acné muy marcado durante el proceso de desarrollo. Tres características que pueden ser previas a una alopecia marcada. Presencia de caspa, fuerte picazón o prurito a nivel del cuero cabelludo, y una D muy, pero muy incipiente y fuerte en el proceso de desarrollo. ¿Y esto, profe, a qué lleva? Uno dice, pero profe, la calvicie solamente es la ausencia de pelo. Claro, pero también se lo puede relacionar con enfermedades cardíacas, coronarias, con marcadores que pueden presentar una resistencia a la insulina o con cáncer de próstata. Fijarse que estamos diciendo de que la alopecia o calvicie predomina en los varones y estamos viendo que se relaciona con patologías prácticamente muy características del hombre, como por ejemplo el cáncer de próstata, con marcadores de resistencia a la insulina, o sea, una diabetes de tipo 2, y con enfermedades cardíacas y de las coronarias. Aparece este fármaco que se llama el famoso minoxidil. Ah, ¿puede haber tratamientos? Sí. No existe, escuchen bien esto, no hay un tratamiento o un sistema de tratamiento efectivo que satisfaga el problema de la alopecia. ¿Puede haber alguna solución, profe, algún tratamiento?
puede haber un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál, profe? Implantación de pelo. Pero aparece una palabrita muy importante que es costos. Un tratamiento quirúrgico, o sea, una implantación de pelos, no cuero cabelludo, pelos, es costoso. Y generalmente no tiene la satisfacción de quedar bien. También se pueden hacer tratamientos de enfermedades cutáneas asociadas como la seborrea o la inflamación capilar del cuero cabelludo. Se trata de darle una salida a través de ciertos fármacos con ciertos masajes. El minoxidil tiene la característica de ser una solución casi semi-aceitosa y se coloca y se hacen pequeños masajes sobre la zona alterada, pero tiene que ser un tratamiento que no se deje, que sea continuo. ¿Dudas? Profe, y la aplicación de la finasterida en el cuello cabeludo, Sí, también porque cuando se toma vía oral puede ocasionar el crecimiento de pelo por todo el cuerpo. sí señor. Esa Entonces, parte sí, generalmente no lo sufre al crecimiento. O sea, va a tener generación de vellosidad en ciertas partes, en mayor proporción, que no van a cubrir las características que tiene la alopecia, o sea, la calvicie se va a seguir viendo alterada. Puede mejorar un poco, pero generalmente no lo hace del todo. Es como que se va provocando un proceso de debilitamiento de los capilares pilosos. ¿Queda claro? sí, sí, depende del caso entonces. Sí, señor. Ah, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe, todo No, bien. profe. Pastillas. Sí. Generalmente, si yo quiero hablar de la mujer y una alopecia femenina, dice que puede haber un tratamiento localizado con fármaco tópico. Contengan ¿qué? Estrógenos y nuevamente aparece el minoxidil. En casos graves, generalmente hay un tratamiento hormonal sistémico. ¿Presencia de qué? De antiandrógenos o antiandrogénicos. También tenemos que tener en cuenta que estos tratamientos de posibles enfermedades hormonales pueden provocar enfermedades o alteraciones a nivel de la piel, la cabeza, como también el reemplazo del cabello. Por lo tanto, ¿hay tratamientos, profe? Sí hay tratamientos. ¿Son efectivos? No el 100%. Es algo que altere a la persona que lo sufre y la parte estética. La parte estética que puede llegar a provocar alguna conducta psicológica que socialmente lo altere, pero después puede relacionarse con algo más grave y depende del grado de genética que tenga esa alopecia. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, venimos viendo de que dentro de variaciones o alteraciones genéticas tenemos que algo que puede deberse a una alteración autosómica dominante sería la alopecia androgénica o calvicie. ¿Con qué tiene que ver? Con una debilidad del folículo piloso que lleva a la pérdida de cabello. Ese cabello, profe, puede ser reemplazado por tratamientos no en forma efectiva y satisfactoria, pero, profe, existen tratamientos, sí,
Uno de los tratamientos que es muy costoso y que estéticamente no queda muy bien es el implante de cabello. Pero es muy caro y generalmente no da buenos resultados. ¿Existen tratamientos con fármaco, profe? Existen tratamientos con fármaco, pero tampoco son efectivos. Pueden provocar otras alteraciones. Y entonces, profe, y generalmente los pelados tendemos a ser felices con nuestra pelada. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran compartir? ¿Nada? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, importante. Otra de las enfermedades que vamos a ver hoy es la osteogénesis imperfecta, o comúnmente llamada huesos de cristal. Tiene la característica de que generalmente la criatura puede llegar a nacer con fracturas. Al momento del parto, tiene tan frágiles los pequeños huesitos formados que a ese mismo momento ya pueden empezar a producirse fracturas. Por eso se lo llama osteogénesis imperfecta o huesos de cristal. Tiene que ver ¿con qué, profe? Y es también de tipo hereditaria, donde hay un defecto en el colágeno de tipo 1. Generalmente el colágeno nosotros lo vemos como una estructura proteica fibrosa, estructura fibrosa. Terciaria, sí, pero fibrosa. Fibrosa porque está entrelazada. La alteración hereditaria es de que esa estructura proteica tiene porciones que no están entrecruzadas, generando un colágeno fuerte, firme, rígido. A esta osteogénesis imperfecta también se la conoce con otros nombres, como por ejemplo, enfermedad de Loptien, osteomalacia congénita, osteoporosis fetal o enfermedad de Van der Hoek. Ah, ¿tiene otro nombre, profe? Sí, tiene otro nombre. Generalmente los más conocidos son la osteomalacia congénita o osteoporosis fetal o osteogénesis imperfecta. Tiene la característica que al igual que la calvicie o alopecia androgénica, es de transmisión autosómica dominante. Transmisión autosómica dominante. O sea que ¿quiénes la transmiten generalmente? Los hombres. Muy bien, perfecto. ¿Qué incidencia o probabilidad de aparecer o presencia de 1 a 5.000 o a 10.000 recién nacidos vivos? Casos sin preferencia étnica o racial, no diferencia características de raza. Eso significa que no hay preferencia étnica o racial. Tiene la característica de ser un trastorno óseo. Sí. Tiene la característica de que se clasifican 4 tipos. Fijarse bien porque esto es importante. Todas ellas tienen que ver con un defecto en la cantidad o estructura del colágeno de tipo 1. ¿Y eso qué provoca? Alteraciones a nivel de la matriz de los huesos. Por eso se vuelven quebradizos, huesos de cristal. Generalmente la dificultad del colágeno tiene que ver con un defecto genético, una alteración genética dominante, que puede ser adquirida por diversos mecanismos.
Por ejemplo, puede ser heredado por un patrón autosómico dominante de un padre afectado, directa, de progenitor a descendencia. Puede adquirirse por una mutación espontánea que se presenta en el óvulo o en el espermatozoide individual que va a formar al niño durante el proceso de ovulación o generación de lo que es el óvulo fecundado. Puede ser también un defecto que se adquiere a través de un patrón de herencia denominado mosaicismo. ¿Se acuerdan lo que era el mosaicismo o mosaicismo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Seguro, ¿eh? A nivel clínico, la osteogénesis imperfecta o huesos de cristal tiene una triada clínica. ¿Qué es esto? 3 características bien, pero bien marcadas. Fragilidad ósea, las esclerótidas azuladas y un proceso de sordera muy marcado ya en la pubertad. Voy de nuevo. Clínicamente, la osteogénesis imperfecta tiene 3 características importantes que me la diferencian clínicamente. Fragilidad ósea, las esclerótidas azules y una sordera muy marcada o pronunciada en la pubertad. Otras manifestaciones clínicas: debilidad muscular, hipermovilidad articular, muy móviles las articulaciones, muy frágiles, dentinogénesis imperfecta, macrocefalia, cara triangular y cráneo blando. Se debe tener muchísimos cuidados con este recién nacido porque puede sufrir fracturas craneales muy severas. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? ¿por qué tienen las escleróticas azuladas? ¿A qué se debe? ¿Por qué se debe? Generalmente tiene que ver con una alteración a nivel de un gen que tiene que participar en forma activa en la parte de la generación de los conos de la visión. Se ve más favorecida una formación proteica que me va a alterar esa... Generalmente, ¿de qué color son? Blancas. Como mucho las podemos llegar a ver rojizas cuando hay algún tipo de derrame o algún golpe que hemos sufrido, pero verlas de un color azulado es por una alteración génica a nivel de una proteína, de una estructura proteica, que provoca una pigmentación. Por eso habla de una triada característica de la osteogénesis imperfecta. ¿Quedó claro, Milce? Sí, profe, gracias. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe, Sí. ¿y hay algún tipo de medicamento que pueda tomar para que quede normal? Ya vamos a llegar, Monteiro. Primero, es algo que no lo vamos a poder detectar en tiempo y forma porque tendríamos que tener presente de que como es algo que se lleva a cabo por un defecto genético dominante, tendremos que hacer un estudio de cariotipo de los progenitores, previo al proceso de la fecundación ovular, o sea, previo al proceso de generación del nuevo ser. Una vez generado, es difícil poder seguirlo hasta el desarrollo completo del feto y no se puede modificar. Ya vamos a ver si hay algún tratamiento o algo que se pueda hacer. Fijarse,
Lo primero que me aparece es de que no hay una prueba específica para diagnosticar la osteogénesis imperfecta. Generalmente el médico lo que utiliza es antecedentes médicos familiares, o sea, si alguno de los papás se caía fácilmente y tenía fracturas o quebraduras fácilmente y las sigue teniendo, antecedentes médicos del paciente, un examen físico y radiografía. Y, profe, y nada más. Pero la criatura ya nació. Sí, la criatura nació. ¿Y podemos diagnosticarlo? Y generalmente lo que se hace es un estudio del colágeno, sacando una pequeña porción para hacer una biopsia y ver si hay una disminución o no del colágeno de tipo 1. Lamentablemente, los análisis bioquímicos para tener un diagnóstico más directo no nos ayudan porque generalmente dan valores normales. Se puede llegar a ver pruebas por medio de un examen de sangre y para analizar el ADN, pero sería un diagnóstico de tipo prenatal, donde vamos a tener que observar muestras prenatales de vellosidades cariónicas que pueden llegar a ayudar el diagnóstico durante el proceso de embarazo. Existen otros diagnósticos diferenciales, profe, y raquitismo, osteoporosis juvenil, proceso neoplásico, maltrato. Y entonces, pero el profe, no hay algo claro, no hay algo que me permita a mí hacer un diagnóstico preciso y claro de la presencia de la osteogénesis imperfecta. Y la clasificación, profe, esto es importante que lo tengan en cuenta. Se hizo una clasificación de los diferentes tipos de osteogénesis imperfecta, considerando de que pueden ser de 4 tipos. La forma de la osteogénesis imperfecta es una pregunta que entra pero muchas veces en parciales y en finales. ¿Qué tipo de osteogénesis imperfecta es? Si es una de tipo 1, es la forma más leve. Tienen una estatura normal, una presencia de una osteoporosis, las escleróticas azuladas. Ojo, azuladas significa no que las tenga totalmente azules, sino con una cierta coloración azulada. No muy marcada, pero sí una cierta coloración. Una sordera y una dentinogénesis imperfecta. ¿Qué es la dentinogénesis? Formación de los dientes. Yo digo, ya estaba por decir algo con hueso, ¿no? Te voy a. Sí. Bien. Una malformación, ¿de qué? De las piezas dentarias. Por eso habla de dentinogénesis imperfecta. No faltante, sino malformación. O que se rompen o que se caen en cierto momento. La de tipo 2 es una forma muy severa. Escuchen bien porque ya hay diferencia con la de tipo 1. Letal en el periodo neonatal y le aparece la costilla en forma de rosario y la cabeza excesivamente blanda, lo que se refiere al cráneo. Mucho cuidado debe tener el obstetra al momento de extraer la criatura. La otra forma son la de tipo 3 y tipo 4. La de tipo 3 es una forma moderada a severa, presencia del recién nacido con una cara de tipo triangular, baja estatura, fractura al nacer y primera infancia, escleróticas azules y dentinogénesis imperfecta. La de tipo 4 tiene una heterogeneidad de severidad, variabilidad clínica,
fracturas de leves a moderadas, las escleróticas son normales y presentan una dentinogénesis imperfecta. Si a ustedes les llegan a preguntar, dentro de los tipos de osteogénesis imperfecta, ¿cuál es la más grave? Tipo 2. Tipo 2. Y luego, Tipo 3. 3. 3. bien, pero la principal y más grave es la de tipo 2. La de tipo 1, Es Es leve. leve. forma más leve. Y la de tipo 4, la que presenta mayor variabilidad clínica. Y algo que es... Profe, Sí, no entiendo a qué se refiere con heterogénea severidad. a ver, si te está hablando de una variabilidad clínica, ¿sí? Te indica Sí, que te va a presentar diferentes tipos de, o sea, te va a presentar específicamente esa triada de característica clínica, sí, pero no muy marcada. Fíjate, una de las principales cosas que no presenta es las escleróticas azules. Tiene las escleróticas normales. Es más, es la única tipo de osteogénesis que presenta escleróticas normales. Fracturas que puede llegar a sufrir la criatura o el niño, leves a moderadas. También tiene una dentinogénesis imperfecta. Y cuando habla de una cuestión heterogénea severa, tiene que ver con la dominancia. Emilce, sí, profe. ¿se Gracias. entendió? No, por favor, tengan en cuenta esas cosas. Venimos viendo tanto calvicie como osteogénesis imperfecta, que son autosómicas dominantes, generalmente con una codominancia transmitida por el papá. ¿Estamos? Sí, Profe, profe. Sí, Profe. profe. ¿Sí? si tengo, por ejemplo, un paciente con la clasificación tipo 1, ¿podría inhibir con la, no sé, con alguna medicamento para Ya inhibir la llegamos, resorción ósea? ya llegamos a la parte de tratamiento. Tranquilo, rápidamente. Ok. Sí, no, sí. Ya llegamos, tranquilo. Puedo seguir porque ya llegamos a eso, a los tratamientos, al diagnóstico. Diagnóstico ya lo estamos viendo. Tiene una triada que es característica de la osteogénesis. Fragilidad ósea, escleróticas azules y una sordera muy marcada. ¿Sí? ¿Puedo seguir para ver si tenemos alguna posibilidad de curarlos? Profe, Sí, profe. Sí, Monteiro, diga. ¿qué sería costilla en Rosario? ¿Qué sería? Costilla en forma de rosario, que tiene un ensanchamiento de la caja torácica y se hace como un círculo donde se ven muy marcadas las costillas, las puntas de las costillitas de la criatura, del recién nacido. Ah, bien, gracias. No, por favor. ¿Entendieron todo lo que le expliqué a Monteiro de la costilla en forma de rosario? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien. Generalmente estas criaturas y van a tener una vida dentro de todo normal o saludable, se puede decir que sí. Hay algún tratamiento y no, pero signos de alarma, y si es detectada en tiempo y forma, la criatura puede tener un cierto tipo de buena vida, pero generalmente estas criaturas requieren de aparatos especiales, fijarse, como por ejemplo, ¿qué, profe? De una silla, porque tienen tal fragilidad que estas criaturas no pueden tener una postura paradas, generalmente acostadas.
y ser movidas con mucho, mucho cuidado. Un signo de alarma es la presencia del dolor. Escuchen bien. Se pueden llegar a fracturar no por sí solos, sino por cambios de una posición o por una caída. Cambio de una posición, sí. De estar acostado boca abajo, pasan de costado, se pueden fracturar estas criaturas. Por un simple cambio de postura, de posición, ¿prof? Sí, porque hay fragilidad a nivel de los huesos. ¿Qué podemos hacer para colaborar con el tratamiento de estas criaturas o de estas personas que nacen con este problemita, con esta enfermedad? Consejos como, por ejemplo, mucha charla con los papás, evaluar qué partes están afectadas, consultas con quién, con el ortopedista, o sea, la persona que va a tener que guiarnos en los cuidados que va a tener esta criatura, planificar cuestiones posturales y de conductas para moverse de edad temprana, o sea, correcciones tempranas que vayan aumentando en forma lenta y progresiva. Tener sí o sí esa interacción con los especialistas para programar y ejercitar en forma adecuada, libre y nunca resistido. ¿Qué significa esta palabrita libre y nunca resistido? Que vaya contra la voluntad de la criatura. Estas criaturas podrán hacer ejercicios de contacto o de mucha actividad física intensos. No, profe. No, profe. Bien, importante, a menos que tengan un desarrollo de una masa muscular bastante importante. Y otra cosa muy importante tener en cuenta durante la formación y el crecimiento, proteger y estabilizar las articulaciones. Sí o sí. Por eso generalmente este tipo de aparatos especiales. Profe, ¿se tienen que tener en cuenta ciertas precauciones? Sí. En cuanto a los bebés, se los debe colocar, o sea, me estoy refiriendo a los recién nacidos, al neonato, sobre superficies amplias, de madera y acolchadas. Se los debe sostener en forma de bandeja, no manipularlos mucho. La cuna debe ser grande para que no choque y se lastime. La lastimadura tiene que ver con fracturas. Con respecto a la higiene de este neonato, de esta criatura, mucho cuidado con el cambio de pañal y la vestimenta. Por eso uno de los principales consejos que se da es mucha charla y mucha preparación de los papás. Dice que se tiene que hacer la higiene de estas criaturas de a dos, debido a la fragilidad ósea. Tienen la característica de que se deleitan con el agua, generalmente cuando son niños. Esto permite que haya una mejor protección, o sea, sumergidos en el agua, estas criaturas se sienten protegidas de ciertas agresiones a nivel corporal. Queda claro por qué tienen una cierta interacción con el agua, ¿no? Sí, profe. La actividad física de estas criaturas, cuando ya empiezan a tener una cierta edad de contacto social, debe ser individual, un ejercicio activo y voluntario, no contra la voluntad de la criatura, con contracciones isométricas e isotónicas. Nada de esta criatura, obviamente, que hacer lo que hagan rugby, karate, cosas de fútbol, básquet, handball, que son ejercicios de contacto, no. No. ¿Queda claro hasta acá, chicos? ¿Alguna duda?
Queda claro, profe. Ninguna, profe. ¿Qué no se debe hacer? Movimientos pasivos, rotatorios y en forma diagonal. No deben estar inmovilizados por tiempo prolongado. No deben provocarse sobrecargas que predispongan a la fractura de la criatura o de la persona. Y no se les debe exigir una actividad física. No están preparados. Lo principal como consejo, o sea, profe, pero entonces no hay un tratamiento para mejorar la calidad de vida. Sí, pero lo principal pasa por la concientización de los papás en el uso de una silla de rueda, principalmente de tipo eléctrica, por la fractura de los miembros superiores, para permitir que haya un traslado de chicos que estén en edad escolar, para que puedan estudiar, o salir y entrar fácilmente del aula, usar triciclo o bicicleta con cubiertas anchas y pedales largos y un buen apoyo de espalda. Lo principal de los cuidados para una criatura con osteoporosis o osteogénesis imperfecta es una concientización importantísima por parte de los papás y la ayuda, sí o sí, de profesionales que tengan que ver con la parte de huesos, ortopedistas principalmente, para ver posturas, para ver posiciones, para ir mejorando ciertas condiciones y mejorar la calidad de vida. No hay más nada, profe, no hay más nada. No hay fármacos, no hay medicamentos, nada. Usted va a decir, pero, profe, ¿y cómo se lo puede tratar? No hay una cura. ¿Se pueden aliviar los síntomas? Sí. ¿Qué tratamientos puedo utilizar? Y tratamientos para ver las fracturas. Profe. ¿Qué pasó?
¿No hay más clase ahora? Yo no sé qué pasa, hermano. Anatomía a las 5. Y genética ya inspiró, que el profe no está más acá. Chicos, intenté volver, disculpen. Ah, sí, ahora sí. Mil disculpas, problemita con la internet y con la computadora, mil disculpas. Bueno, dentro de todo quédense tranquila porque pudimos llegar a ver todo. Ya voy a poner de nuevo a compartir lo que faltaba. Pero prácticamente hemos visto todo. Por suerte, solamente faltó el síndrome de Marfan, que tuvimos ese pequeño inconveniente que no se pudo. ¿Alguna duda sobre los temas de hoy, chicos? Profe, entonces síndrome de Marfan va a quedar para la próxima clase. Sí, eso va a quedar para la bien. próxima clase. Eso quédense tranquilo porque eso ya le voy a avisar yo al profe Góngora para que no tengan inconveniente. Quédense tranquilo que eso si hay que darle una clase adicional, se la voy a dar yo personalmente, así que quédense tranquilos, ¿sí? Por lo menos... Bien, profe. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, ya estamos prácticamente en hora, así que tranquilamente, si no hay dudas, se pueden despedir. No, dice que va a tener que quedar para la próxima clase. Bueno, gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Hasta luego, profe. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias.